Saludos, soy Raquel Frey. Comencemos. El examen mental, su concepto. Según Castiblanco, Morales y Alvis, 2012, el examen mental es una recolección de datos que evalúan el estado mental del paciente, las manifestaciones comportamentales, afectivas y cognitivas como efectos y características del problema y como expresiones de la personalidad del paciente, los que además deben constituirse en recursos terapéuticos y preventivos. El examen mental está orientado a detectar signos y síntomas en un determinado sujeto en un momento dado con el objetivo de identificar el estado psíquico del evaluado por medio de la evaluación de las funciones mentales. Aplicando este concepto al área infanto-juvenil, decimos entonces que el examen mental es una exploración de las funciones mentales. Es la recopilación de información que permite evaluar el estado mental, las manifestaciones afectivas, comportamentales y cognitivas de un niño o adolescente en un momento determinado. El examen mental, mediante su registro y descripción por medio de la observación, la conversación e indagación de forma ordenada y sistemática de los signos y síntomas, permite dar a conocer posibles alteraciones psicológicas. Es allí donde radica su importancia, ya que supone la prevención o a su vez tratamiento temprano de algún trastorno. Objetivo del examen mental. Su objetivo es integrar la información recopilada en el proceso de evaluación para encuadrarla en cierto contexto para comprender el comportamiento de un niño o adolescente y clarificar el foco de tratamiento y las intervenciones adecuadas para ese caso en particular. El psicólogo debe estar muy atento para analizar y evaluar cada criterio de interés del examen mental para obtener un panorama más amplio y así conseguir información de valor para descartar o, a su vez, dar a conocer cualquier alteración en el estado mental del niño o del adolescente. Hola, mi nombre es Javier Ramírez y yo les hablaré acerca de la estructura del examen mental, sus principios y 5 de los aspectos que lo conforman. Primeramente debe recalcarse que no existe una estructura específica o un proceso 100% estereotipado que permita abordar un examen mental de forma perfecta, sino que esto va a depender más bien de las habilidades y capacidades del examinador para evaluar los signos y síntomas en conjunto con el problema que conlleva o los problemas que conlleva una persona. Recordemos que a nivel psicológico cada caso es único y pueden tener múltiples abordajes. Según lo descrito por Sánchez en 1991 en su manual para el caso psiquiátrico, una persona no requerirá siempre de un examen mental completo. Esto dependerá del caso y puede aplicarse parcialmente o con algunos propósitos. Lo que nos quiere decir Sánchez es que si, por ejemplo, una persona describe detalladamente su historia, responde objetivamente a las preguntas del investigador y no demuestra patrones comportamentales inusuales, pues esta persona no necesitará de un examen mental completo. Por lo contrario, si se presenta una persona que demuestra patrones comportamentales inusuales o alguna conducta similar, pues sí requerirá de un examen mental completo. Si bien no hay estructuras específicas, puede hablarse de 4 áreas generales que se evalúan en todo examen mental. La primera es el área psicomotora, relacionado a toda la naturaleza del accionar y el comportamiento de una persona cuando está involucrada en la sociedad y cuando está fuera de ella. La segunda es el área cognitiva, referida a todos los elementos cognitivos del ser humano: atención, percepción, memoria, básicamente todo aquello que nos permite conocer y aprender. La tercera es el área afectiva, en la que se presenta todo lo que son los sentimientos y los estados anímicos de una persona. Y la última es el área fisiológica, en la que tiene que ver con, todos aquellos elementos que va demostrando físicamente una persona. Acá se pueden relacionar impulsos sexuales, sueño o alimentación. Además de la estructura general que he expuesto previamente, es importante destacar también que el examen mental siempre se rige por 4 principios. El primero de estos principios es que la entrevista sea privada. Hace referencia a que el diálogo que ocurre entre paciente y terapeuta pues simplemente sea privado y los resultados que se obtengan de dicho diálogo sean confidenciales. El segundo tiene que ver con el rapport, que básicamente es establecer una interacción mutua caracterizada por la empatía
y la atención. Recordemos que cuando a una persona se le está haciendo una evaluación mental puede ofrecer cierta resistencia a decir algunas cosas, pero cuando existe rapport, esta resistencia pues puede disminuirse. El tercero es mantener cierta positividad por parte del psicólogo. Es importante destacar que este nivel de positividad pues no debe ser excesivamente alto, al igual que la actitud positiva no debe ser excesivamente alto, pues puede ser contraproducente o disfuncional en algunos casos. Y por último, es simplemente ser respetuoso y gentil. Algunas personas que acuden a terapia o se les está haciendo un examen mental, pues pueden sentirse incómodas o avergonzarse de decir la situación por la que están pasando. Es algo completamente normal también. Entonces, sea cual sea el caso, sea cual sea el motivo por el que la persona está acudiendo, se le está realizando el examen mental, el psicólogo debe mostrarse respetuoso y gentil. Esto disminuye bastante el tema de la resistencia en cuando el paciente pues no quiere comunicarse. Aspectos que comprenden el examen mental. Para realizar un examen mental se le debe hacer una indagación completa al paciente. Su nombre, su edad, se debe observar su vestimenta, higiene corporal, postura, expresiones faciales, entre otros. Y claramente se debe conocer cuál es la dolencia, la preocupación, el estado de ánimo o la emoción que trajo al paciente a consulta. Así pues, es necesario evaluar diferentes áreas que permitan apreciar el comportamiento general de las funciones mentales del niño o del adolescente. En este punto es importante recordar que cada aspecto debe ser evaluado tomando en cuenta la edad del paciente, entendiendo que tanto los niños como los adolescentes tienen procesos de desarrollo diferentes, pueden ser tardíos, pausados o rápidos. Aclarado esto, analicemos 5 de estos aspectos. La conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del mundo exterior. La conciencia nos permite interactuar e interpretar todo lo que nos ocurre para poder permanecer alerta ante la realidad. ¿De qué forma podríamos evaluar la conciencia? Definamos lo que es la orientación para poder explicar este punto. La orientación. Sitchin y Stone en 1980 la definieron de la siguiente manera. La orientación es un proceso interactivo que facilita una comprensión de sí mismo y del ambiente y que lleva a establecer metas y valores para la conducta en el futuro. La orientación se evalúa respecto a 3 esferas: tiempo, espacio y persona. La conciencia y las 3 esferas de la orientación mencionadas anteriormente van de la mano, y es por ello que se pueden evaluar tanto en niños como en adolescentes con preguntas como: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde estudias o dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿En qué lugar estamos? ¿Con quién viniste a consulta? Entre otras. De esta manera podríamos evaluar el estado de su conciencia y orientación. La memoria es la facultad mental que nos permite almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, entre otros. En la memoria retenemos información muy importante para nuestra vida. En este punto se evalúa la memoria a corto y largo plazo. Para evaluar la memoria a corto plazo, podríamos decirle al niño o al adolescente 3 objetos. Por ejemplo, reloj, zapato y lápiz. Luego pediríamos que los repita cada 5 minutos. Y para evaluar la memoria a largo plazo, realizaríamos preguntas sobre su pasado. Por ejemplo, al niño podríamos preguntarle: ¿qué te trajo Santa la Navidad anterior? Y al adolescente: ¿cuál era la marca de tu primer teléfono? De esta manera podríamos evaluar el estado de su memoria. La atención es un proceso cognitivo que permite orientarnos hacia los estímulos internos y externos más relevantes, dotándolos de prioridad para un correcto procesamiento de información y una respuesta más profunda, haciendo posible desarrollar distintas tareas de manera eficaz. Observando la mirada del niño o del adolescente, podemos verificar si nos presta atención al hablarle o al mostrarle algún objeto. Otra manera para evaluar la atención sería pedirle que deletree una palabra hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, con el niño sería una palabra corta como
pie y con el adolescente una palabra más larga como pierna. De esta manera podríamos evaluar el estado de su atención. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, que pueden ser orales, escritos o gestuales. La función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. Entonces, bien, en este aspecto evaluamos la coherencia, la rapidez y el tono que utiliza el niño o el adolescente al comunicarse. El lenguaje se puede evaluar de diferentes maneras. Puede ser mediante la nominación, la repetición y la comprensión del lenguaje. Lo primero se evalúa mostrándoles objetos y que digan el nombre correspondiente a cada uno. Lo segundo se evalúa cuando se les pide que repitan una serie de palabras. Y lo tercero se evalúa al momento de seguir órdenes. Por ejemplo, al niño podríamos decirle, con tu mano derecha toca tu oreja izquierda, y al adolescente podríamos facilitarle 3 papeles de diferentes tamaños, y le pediríamos que tire al suelo el pequeño, guarde en su bolsillo el mediano y entregue el grande. De esta manera podríamos evaluar el estado de su lenguaje. Pasando a la explicación de los aspectos del examen mental, recalco que no solamente los serán descritos, sino que también proporcionalmente se hará un ejemplo acerca de cómo se pueden evaluar cada uno de estos aspectos en niños y adolescentes. Comenzando por el pensamiento, este es básicamente el flujo de ideas, símbolos y representaciones que se asocian o se dirigen hacia un objetivo. El pensamiento puede analizarse a través de 4 niveles. El primero de estos niveles es el curso del pensamiento, que tiene que ver con si las palabras que está utilizando el niño o adolescente son coherentes y cuál es el orden en el que están siendo representadas. El segundo es el contenido del pensamiento, que es básicamente en sí qué está intentando representar el niño o adolescente, qué idea está intentando exponer. El tercero es la velocidad del pensamiento, que es cuánto tiempo tarda un niño o un adolescente en organizar las palabras para posteriormente exponer su pensamiento. Y el último es el control del pensamiento, que es la capacidad que tiene una persona para ver si hace aparecer un pensamiento o no, o simplemente pues lo conserva. Tiene que ver con ese control. Para la evaluación, lo más importante para el psicólogo pues es escuchar activamente al niño y adolescente, y en base a esa escucha pues va haciendo una interpretación sobre qué ideas es la que está intentando exponer, cuál es el flujo que está intentando decir. En el caso de niños, recordemos que pues como aún no cuenta con suficiente desarrollo cognitivo, sus ideas son concretas, no son capaces de formular ideas lógico-abstractas. Entonces en niños se pueden preguntar cosas bastante generales en lo referente a sus gustos o molestias, que se puedan obtener respuestas concretas. Y en el caso de los adolescentes se pueden hacer preguntas más generales, como por ejemplo, ¿qué te trae por acá? ¿Te has sentido mal desde hace algún tiempo? O algo similar. Y luego se pasan a preguntas específicas. ¿Te sientes conforme con los demás? ¿Cómo te llevas con tu familia? Entre otros elementos. Pasando al aspecto de la sensopercepción, pues este es una importante representación en lo referente al área cognoscitiva. La sensopercepción pues tiene que ver con todas las respuestas que se dan ante ciertos estímulos, reconocimiento de ruidos, sonidos, formas, figuras, colores, tamaños, entre otras cosas. En el caso de niños, se le puede pedir que reconozca ciertas melodías o ciertos ruidos, colores también podría ser, y en el caso de los adolescentes pues se pueden pasar algunas ejemplificaciones un poco más complicadas, como por ejemplo reconocer un objeto, reconocer su forma o tamaño. Bien, siguiendo con los aspectos, tenemos a la inteligencia, que antes de medir el coeficiente intelectual que pueda tener un niño o adolescente, tiene que ver más bien con su capacidad para responder ante ciertas situaciones. El examinador debe asegurarse de que aquellos elementos que está desarrollando el niño o adolescente o que ya se encuentran desarrollados en él correspondan a la edad que tiene. Para evaluar la inteligencia se puede valerse algunos test que se encuentren asociados. En el caso de los niños y a partir de los 8 años se le podría aplicar, por ejemplo, las matrices coloreadas progresivas de Raven, y en el caso de los adolescentes un test quizás un poco más complicado, como por ejemplo alguna de las formas, bien sea la forma A o la forma B del test de Purdue. El cuarto aspecto es la motricidad. La motricidad es básicamente la representación física de todo lo psíquico, pues está asociado con todos los movimientos del cuerpo.
se representan dos partes: la motricidad fina, que tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, movimientos pequeños, como por ejemplo algunos gestos del rostro, movimiento de los dedos de las manos, o cómo dibuja o cómo pinta, mientras que la otra es la motricidad gruesa, que hace referencia a aquellos movimientos que son más complejos y pues son más grandes, como por ejemplo correr o hacer una serie de complejos movimientos físicamente, ¿sí? La evaluación en niños y adolescentes consiste exactamente en lo mismo. Consiste en observar cómo camina, cómo se mueve, qué gestos tiene en su rostro, sus movimientos son torpes o es coordinado, entre otros elementos. Pero en ambos casos pues consiste básicamente en lo mismo. Y por último tenemos a la afectividad. Así como el pensamiento se analiza a través de 4 niveles, la afectividad, como vivenciar de las emociones, se analiza en 3. El primero es el nivel emocional en sí, que tiene que ver con la respuesta emocional ante cualquier estímulo, que básicamente es una respuesta prácticamente automática y pues hay que ver cómo se representa. El segundo es el nivel sentimental, en el cual las emociones pues perduran por un tiempo más, y el tercero es el nivel de los estados de ánimo, que perduran mucho más que las emociones y que los sentimientos. En el caso de los adolescentes se puede evaluar preguntándole, por ejemplo, más o menos cuál es la clase de vida que llevan, ¿sí? Ya que los adolescentes pues quizás pueden responder mucho mejor acerca de su afectividad, pero en el caso de los niños se vuelve complicado porque no representan esa idea o les cuesta describir mucho más cómo están afectivamente. Entonces, en el caso de los niños, pues consiste mucho en observar cómo se van representando esas emociones, así que mucho queda a propia interpretación del examinador, pero este puede valerse de información externa que le permita saber cómo vivencia esas emociones el niño. Por ejemplo, puede valerse de información que le proporcionen los padres o su maestra para saber más o menos cómo se están representando estas emociones. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.